Bienvenidos a Emociones con Voz. Sensación de control y el placer de hacer sufrir a otras personas. Seguramente el tema es muy polémico y quiero que lo reflexiones con la mayor cantidad de datos posibles, porque esto nos ha pasado, les ha pasado a muchas personas. La necesidad de control tiene causas, consecuencias y por supuesto soluciones. En otros podcasts hemos hablado de lo difícil que es enfrentarse a situaciones de incertidumbre. El miedo se apodera de la toma de decisiones de muchas personas. Es más, las personas tendemos o tenemos una necesidad de saber que nuestra vida está bajo cierto control para sentirnos en un estado de bienestar emocional. Esta sensación favorece también el sentimiento de seguridad y posiblemente te apegas mucho más a cuando alguien te da esa sensación. El problema viene cuando necesitamos el control a toda costa, en cualquier situación y ante cualquier eh, emergencia. Cuando somos incapaces de exponernos a cualquier situación de incertidumbre mínima y queremos controlarlo todo o en gran medida. Incluso controlar aquello que deberíamos no poder controlar o que no podemos hacerlo. Esto puede llevar a causar malestar en nuestras relaciones personales, en nuestra calidad de vida, de trabajo, incluso en la familia. Ocurre que el control se vuelve en nuestra contra y lejos de darnos esta seguridad, nos genera una sobrecarga día a día por estar pensando en qué pasará. Es esa situación, la sensación de control, importantísima para encontrar el equilibrio. Pero, ¿por qué hay personas que disfrutan el hacer sufrir de alguna manera? Al hacer sufrir a otros les da esa sensación de poder, de control. Una, que pueden, así, tan simple, de que pueden hacerlo, de que tal vez pueden quedar impunes ante las leyes. También de que de alguna manera quieren intentar imitar las mismas situaciones que otros llegan a hacer. Es como si se permitieran ser malos, malas, para experimentar sensaciones. La realidad pudiera ser nuestra y cada persona la filtra mentalmente con sus creencias, valores, costumbres, en la cultura, sus paradigmas, los sesgos cognitivos que utilicen como fórmula. Entonces, interpretamos adjudicándoles una carga emocional muy fuerte. En el fondo, no existen experiencias ni buenas ni malas, incluso ni agradables ni desagradables, ni positivas ni negativas. Por ejemplo, las creencias y varias ceremonias y rituales tienen y dan sentido, orden y cierta paz y equilibrio a la vida de muchas personas. En búsqueda de placer, de felicidad, e incluso estas mismas situaciones les pueden producir eh, repugnancia, hastío a muchas otras. No todos tenemos lo mismo ni disfrutamos de las mismas experiencias, pero eso no significa que haya normas que deban de saltarse. La situación se hace más compleja precisamente en esa difusa, cambiante línea delgada, porque hay un punto donde el placer y el dolor se funden, incluso se confunden en nuestro cerebro. Y allí, aunque con la lógica y la razón digamos no querer determinadas experiencias, el cuerpo nos puede forzar a repetirlas una y otra vez de una forma compulsiva y oscura. Es esa tendencia a la repetición, esta obsesión o esta compulsión que produce entre dolor y placer, una satisfacción que decimos querer evitar, pero que termina por darnos cierta identidad. Va a sonar raro lo que te voy a decir. Escuché una vez a algunos especialistas en psicología hablando de que algunas personas empiezan a desarrollar ciertas características
de personas que tendían al dolor. Tal vez una especie de autosaboteo inconsciente, en el cual solían repetir experiencias dolorosas, porque en esas experiencias dolorosas ellos podían estar en una superioridad moral, en una especie de sensación de control, de incluso empoderamiento o de poder, convirtiéndolos en moralmente por encima de aquellos perpetradores. Algunas personas sí se pueden convertir en seres amargados, algunos otros angustiosos, temerosos, iracundos, depresivos, una mezcla turbia de todo al mismo tiempo. Cuando en circunstancias favorables nos empeñamos en hacer una lista detallada de razones con las que justificar la necesidad de sufrir y aguantar el dolor, sería algo absurdo, pero mucha gente lo tiene mentalmente. Argumentamos con quejas, con críticas e incluso con victimismo detallado nuestros llantos y nuestro dolor, construyendo un diálogo interno que repetimos constantemente y después nos vamos creyendo para evitar la disonancia cognitiva, estos pensamientos opuestos. Y entonces le damos más importancia, valoración y gratitud a aquello que nos hace sentir esas cosas. Puede convertirse tal vez en una adicción emocional. Se vuelve una situación que, aunque no podemos controlar, como las adicciones, nos puede llevar a engancharnos en las decepciones, en los desamparos, en el rechazo, en el abandono, en la vergüenza, en la culpa, en el fracaso. Todo se justifica con tal de sentir eso que rechazamos conscientemente porque está destrozándonos, pero que atraemos y repetimos inconscientemente hasta nuestra propia eh, aniquilación identitaria. Todos y todo esto se produce en la frontera entre el placer y el dolor. Es el pulso entre las adicciones a las que hemos acostumbrado a nuestra biología en búsqueda de tan ansiada libertad. Pero siempre hay oportunidad de salir. El autoestima es la puerta segura y la puerta de salida de ese infierno en la vida. Por eso es importante mejorar tu autoestima. Y sí, te estoy hablando de la palabra autoestima. ¿Por qué? Porque te invitaría a que fueras con un psicólogo, con una psicóloga profesional, a tratar el tema de la autoestima. Quítale la palabra amor propio y métele mucho más ciencia. Evita los coachings, las terapias alternativas. ¿Por qué? Porque necesitamos un procedimiento estandarizado, o lo más estandarizado posible. Necesitamos también que de manera neutra vayas adquiriendo herramientas útiles para tomar decisiones. No te van a cambiar todo, pero te darán esas herramientas para reaccionar de formas diferentes y incluso prevenir algunas situaciones que detonan en ti esa sensación autodestructiva de placer en la destrucción. Sé que probablemente cuando te digo que algunas personas disfrutan siendo crueles con otras, inmediatamente el sadismo o el masoquismo te vengan a la mente. ¿Por qué algunos humanos son crueles con personas que no representan ninguna amenaza para ellos y a veces incluso hasta con los más vulnerables, sus hijos o gente en la sociedad que no les ha hecho nada? Entendemos si alguien ataca en represalia o en defensa propia, pero cuando alguien daña a una persona inofensiva nos preguntamos, ¿cómo pudiste? ¿Cómo fue o qué pasó por tu mente? Los humanos suelen hacer cosas para obtener placer o evitar dolor, dicen la mayoría. Y aunque pudiera ser que siempre nos alejemos del dolor, la verdad es que muchas personas se acercan al dolor. Les gusta sentir esa sensación de dolor sobre su psique. La mayoría de nosotros, cuando herimos a alguien, sentimos cierto dolor por estas neuronas espejo y la empatía que llegamos a desarrollar, pero existen personalidades que no las tienen del todo desarrolladas. Esto sugiere dos razones por las que las personas pueden dañar a quienes son inofensivos. Uno,
o no sienten el dolor de los demás o disfrutan sintiendo el dolor de los demás. Es grave, por supuesto, porque en ambas cosas pudieran verse muy iguales. Tal vez otra razón por la que las personas hacen daño a las gentes inofensivas es porque pese a todo ven una amenaza inconsciente. Tal vez les recuerda algo, alguien que no ponga en peligro ni tu cuerpo, ni tu dinero, ni tu identidad, incluso ni tu psique, pero aún así te sientas amenazado en tu estatus social, pudiera despertar ciertas alarmas. Esto ayuda a explicar acciones, por ejemplo, como la del bullying, el ciberbullying y los acosos, que de otro modo serían desconcertantes. Es más, como cuando alguien lastima a otra persona que lo ayuda económicamente. Las sociedades aparentemente conscientes y liberales asumen que hacer sufrir a otro significa que le hemos herido. Sin embargo, algunos filósofos rechazan esta idea. En el siglo XXI, ¿podemos todavía concebir ser crueles para ser amables? No sabría decírtelo, pero lo que sí estoy muy seguro es que hay una tendencia muy fuerte de las personas que hacen sufrir a los demás con personalidades narcisistas, sádicas y psicopáticas. Alguien que disfruta lastimando, humillando, molestando, buleando a otras personas, sí, pueden tener esta sensación sádica. Los sádicos sienten el dolor de otras personas más de lo normal, pero lo disfrutan. Al menos lo hacen hasta que termina y cuando pueden sentirse mal. El imaginario popular asocia el sadismo con torturadores, con asesinos e incluso hasta con las prácticas sexuales del BDSM. Sin embargo, también existen fenómenos menos extremos, pero más extendidos, como el sadismo cotidiano. Y es bien conocido que el sádico cotidiano disfruta al herir al otro, hacer que pierda los cabales, la estabilidad, que eso le da sensación de control, empezar a insultar, a agredir, a hacer violencia pasivo-agresiva para sentir una sensación de bienestar, o al menos no de bienestar, pero que el otro está peor que él. Es probable que disfrute del cine gore, encuentre emocionante las peleas e interesante la tortura, disfruta la angustia de los demás. No son la mayoría, pero existen. Dicen algunas personas que pudiera girar en torno al 2, 5, 6%. El sádico común puede ser un troll en internet, un acosador en la escuela, en los juegos de rol online es probable que sean los que se lamentan y arruinan el juego para los demás. Los sádicos de a diario, del día a día, se sienten atraídos por los juegos de computadoras violentos y cuanto más juegan, más sádicos se vuelven. También son personas que se sienten atraídas a molestar a las personas que consideran como valiosas y con luz. A diferencia de los sádicos, los psicópatas no dañan a las personas inofensivas simplemente porque disfrutan de ello, aunque pudieran hacerlo. Los psicópatas quieren cosas o situaciones. Si dañar a otros les ayuda a conseguir lo que quieren, que así sea para ellos. Imagínense la delgada línea entre el sádico o los motivos que llevan al sádico y al psicópata a hacerlo, a veces se interconectan. Pueden actuar de esta manera porque es menos probable que sientan lástima, remordimiento, miedo o culpa. También pueden averiguar lo que sienten los demás, pero no contagiarse por esos sentimientos. Este es un conjunto de habilidades bastante peligroso, pero que en algunos casos se ha venerado y vanagloriado a los perfiles de liderazgo. Muchos de los líderes más conocidos a nivel mundial tienen personalidades psicopáticas y les aplaudes todo lo que hacen, pero en otro sentido, ese atrevimiento, esa impulsividad, esas groserías, esos desplantes no serían aceptados tal vez en un entorno
en un entorno mucho más cercano. Tal vez sientes